Vamos a tratar de acomodarnos, vamos a tratar de acomodarnos con el fin de poder ir avanzando. Eh, Lamentablemente en estos días no voy a poder ofrecerles avanzar un poco más. Voy a ver si es que me cuadran un poco los horarios debido a estas actividades que tengo en curso de tropicales. ¿Ya? Si es que me cuadra, voy a estar conversando con su delegado para que coordinemos en qué horario, en qué momento podrían hacer las clases y voy a mandarles el cronograma de actividades. Ya, si tuvieran alguna duda, me lo hacen saber. Ya saben que pueden contar conmigo, ¿sí? Vamos a ir empezando. Este segmento que me corresponde a mí va a ser en relación a los fármacos que tengan una actividad antimicrobiana. Estamos hablando de antimicrobianas, ¿no? No estamos hablando específicamente de un patógeno en sí. Microbiana estamos refiriéndonos a un microorganismo, sea bacteria, virus, hongo o parásito, ¿no? Acuérdense los grandes grupos de agentes que se encuentran. Entonces, cuando uno habla de una actividad antimicrobiana, se está refiriendo justamente a una actividad contra cualquiera de ellos. Y ahí ya recién vienen las subdivisiones o las subdefiniciones, ¿no? De antimicótico contra los hongos, antiparasitario contra los parásitos, antibacteriano contra las bacterias y antiviral contra los virus, ¿no? Entonces, eh, en este momento lo que vamos a tratar de hacer es una introducción a lo que vendría a ser los antibacterianos, que en realidad es un tema bastante amplio. El otro día estaba tratando de conversar con ustedes en relación a qué libro sería óptimo para que se pueda comprender mejor. Y estoy buscando uno que sea el más adecuado, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque cuando uno revisa el apartado de antibióticos, se va a dar cuenta que existen muchas formas de ver las cosas. Un autor tiene una forma, otro autor tiene otra forma, y etcétera. ¿Cuál es la forma más correcta? En realidad va a depender de cómo se explique todo ello. Yo tengo una forma particular de ver la situación, entonces esa forma es la cual yo les voy a transmitir. Y voy a tratar de buscar un libro que sea adecuado para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos con lo que yo les estoy dando. ¿Ya? Y lamentablemente el otro inconveniente es que muy probablemente los libros que ustedes vayan a revisar no vayan a tener la información completa, puesto que el avance ha sido tan rápido con distintos escenarios, ¿no? Como resistencia antimicrobiana, nuevos antibióticos, entre otros, que eso en los libros típicos o comunes de ediciones pasadas no los menciono porque claramente en ese tiempo no se tenía ese tipo de conocimientos. Entonces, lo que, lo que yo les voy a explicar, voy a tratar de resumir la mayor cantidad de información posible y vamos a centrarnos en lo más importante para ustedes que deben saber, ¿sí? De rato en rato voy a soltar información que es como por así decirlo, más especial, pero eso no significa que sea imposible de entender. Ustedes tienen la capacidad de entenderlo, ¿ya? Entonces, ya habiendo dicho esto, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que antes de hablar de los antibacterianos, tenemos que recordar muchos conceptos previos, ¿sí? Eh, Hay algunos conceptos que van a ser necesarios revisar, reaprender o recordar, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque esto nos va a ayudar a entender cuál es la función justamente de los antibióticos como tal. Entonces, para empezar, lo más básico es en relación a cómo son las células en relación a las bacterias, ¿no? Por un lado tenemos una célula eucariota y por otro lado tenemos una célula procariota. Y como se ve en imagen, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? Básicamente la composición, ¿no? Porque si nosotros vamos acá, al lado izquierdo, una célula eucariota, vemos en el centro una estructura que tiene un límite y está envuelta en otro componente. A partir de ahí hay otras estructuras que parecen como si fueran un laberinto. Sigue con otra estructura que está muy pegada, similar
hay otros componentes y así sucesivamente tiene un montón de componentes. Y en la parte más externa se encuentra como un límite o una frontera, pero que es bastante delgada y que tiene una morfología un tanto especial, ¿no? Eso es bastante diferente con lo que vemos en el lado derecho, en una célula procariota, en la cual el límite no se encuentra acá, ¿no? Acá vemos un contenido que como es como una red pequeñita, como un enjambre, como tal, pero no está envuelto en algo. Seguido de ello vamos a ver distintas estructuras en la periferia. Acá hay un círculo como tal, y vamos a encontrar una estructura rígida en lo más externo, que tiene un, dos, tres, como tres capas más o menos, y varias estructuras en su superficie, incluyendo una más grande o de mayor tamaño. Entonces, a grosso modo, una de las primeras cosas que podemos visualizar es la diferencia en el contenido genómico, ¿no? El contenido genómico dentro de una célula eucariota se encuentra contenido en un espacio determinado y bien delimitado, que vendría a ser el núcleo. Por otro lado, en este apartado de la célula procariota, el contenido genómico se encuentra junto, pero no tiene un límite o una estructura que genera un límite como tal. Por otro lado, en la célula eucariota tenemos varias estructuras que son las organelas como tal, que cada una cumple una función en especial. En la célula procariota no vemos ese abanico de organelas que tiene, pero sí tiene algunas pequeñas estructuras que vendrían a ser los ribosomas, que son muy importantes. Seguido de ello tiene otra estructura que va a marcar el límite pues, de toda la célula como tal, que en este caso en la célula procariota es más delgada. En cambio, una célula procariota, como habíamos dicho, está compuesta o tiene varios componentes como tal. La membrana, una capa externa grande y una gruesa capa externa que vendría a ser la cápsula. ¿Ya? Estas son las principales diferencias en relación a una célula eucariota versus una célula procariota. ¿No? Entonces, una célula procariota en realidad es una estructura pequeña que puede ir variando un poco de tamaño entre bacteria y bacteria, pero usualmente son mucho más pequeñas que las células como tal que nosotros tenemos. Y como ya les había mencionado, tienen estructuras menos complejas. Para empezar, no tienen un núcleo, sino que tiene un nucleoide, que vendría a ser un área donde se va a encontrar el material genómico. Es una región, un espacio, pero sin límites como tal. No tiene organelas y la pared celular está compuesta por un componente muy importante que vendría a ser el peptidoglicano. Esas son las características más principales, ¿no? Y se podrían nombrar algunas estructuras adicionales, ¿no? Ya hemos mencionado lo del nucleoide, sigue en el tema de los plásmidos, que vendría a ser un contenido genómico. Ahorita ya vamos a hablar un poco de él. Siguen con los ribosomas, eso ya ustedes conocen. Hay cuerpos de inclusión, los cuales van a servir como depósitos de energía. El citosol, que vendría a ser todo lo que vendría del citoplasma, la membrana celular, la pared y la cápsula. Y en la parte más externa ya se encontrarían los pili y el flagelo, que no todas las bacterias lo tienen, pero que le otorga motilidad a aquellas bacterias que sí lo tienen, ¿no? Empezamos hablando con una de ellas, que vendría a ser el nucleoide, ¿no? Porque justamente el material genómico que tiene la bacteria, que en este caso es un cromosoma que contiene material de tipo ADN, se encuentra en un área, aglomerada dentro de un área. Pero como ya les he mencionado, no tiene un límite, no hay una membrana que cubre este material genómico. Ahora, este cromosoma es circular. Cuando uno lo extiende, se va a dar cuenta que, eh, o sea, se da vueltas como si fuese un enjambre, como un enmarañado, como una bola de estambre, ¿no? Y que está unido con la parte final, la parte inicial, ¿no? Por eso se le denomina como cerrado o covalente cerrado. Después sí una estructura que es muy importante, que en este momento no vamos a abundar mucho, pero en la siguiente clase sí les voy a mencionar, que vendrían a ser los plásmidos. Y el plásmido también es contenido genómico, pero es ADN fuera del cromosoma. O sea que es un ADN extracromosómico y que de la misma forma también es circular. Pero ahora, los genes que contienen un plásmido
no son como los genes que se encuentran en el cromosoma. ¿Por qué? Porque en el cromosoma vamos a tener genes esenciales. Acuérdense que el ADN, la función del ADN es básicamente sintetizar proteínas para que se exprese algo, ¿no? Si acá en este genoma tenemos una secuencia el cual va a sintetizar, por ejemplo, membrana, el otra secuencia va a sintetizar, por ejemplo, el flagelo, entonces es necesario, ¿no? Son estructuras necesarias para la supervivencia de la bacteria como tal. En cambio, el plásmido no tiene eh, un contenido o información esencial, sino que es un contenido accesorio, en el cual si desaparece, no le pasa nada a la bacteria. En cambio, si desapareciera alguna de estas informaciones, ahí sí la bacteria pierde funcionalidad, pierde sobrevida, se puede lisar, ya no puede reproducirse, entre otras cosas. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Si uno se pone a pensar, ¿qué información debería contener el plásmido que no sea esencial para la bacteria? El ejemplo más importante y el más clásico es el tema de los mecanismos de resistencia. ¿Por qué? Porque podemos tener bacterias con o sin mecanismo de resistencia y eso no le va a impedir sobrevivir a la bacteria, ¿no? Porque igual puede metabolizar componentes, igual puede dividirse, generar fisión binaria, entre otras cosas, teniendo o no teniendo los dos genes de resistencia. Lo otro que es importante es que estos plásmidos pueden ser transmitidos entre bacteria y bacteria. Es como transmitir la información. Uno que lee, ¿no? Transmite la información a su compañero a través de la enseñanza, el comentarle, el hablarle. Lo mismo sucede con estas células, ¿no? Estas bacterias aprenden algo nuevo, como la generación de mecanismos de resistencia, y a través de los plásmidos es que permite traspasar la información hacia otra bacteria. Y la otra bacteria, que nunca estaba expuesta a un antibiótico ni nada por el estilo, adquiere los mecanismos de resistencia gracias a los plásmidos. ¿Ya? Entonces le da la función de transferencia de información genómica entre bacteria y bacteria. Ya por eso los plasmidos son muy importantes. La otra estructura que también es importantísima vendrían a ser los ribosomas. Porque como ya ustedes saben, los ribosomas lo que se encarga de manera esencial es de la síntesis de proteínas. Y un ribosoma tiene dos componentes, ¿no? En el caso del hombre, del humano, también tiene ribosomas, pero es de un mayor tamaño. Por eso se le denomina 80S o velocidad de sedimentación 80, ¿no? ¿Por qué? Porque es el valor en el cual recién sedimenta. En el caso de las bacterias, difiere un poco también por el volumen o la masa, en el cual el ribosoma para una bacteria es de 70S. Y los ribosomas tienen dos componentes, ¿no? Tienen una subunidad un poco mayor y el otro un poco menor, ¿no? En el caso de las bacterias es 50S y la otra subunidad 30S. Ya, esto es esencial, porque si uno le retirara la función de crear proteínas a la bacteria, entonces perdería la capacidad de renovar estructuras, ¿no? Acuérdense que uno tiene que renovar siempre aquellos componentes que son esenciales. Entonces la bacteria, al no tener ribosomas, o al bloquear los ribosomas, pierde esta capacidad de renovación o de síntesis. Entonces, una ribosoma procariota, como les había comentado, tiene dos subunidades, ¿no? La subunidad 50S y la subunidad 30S, que cada uno porta consigo también, o dentro de sí, cierta cantidad de material genómico adherido a una cierta cantidad de proteínas, ¿no? Ves por eso que en el caso de el 50S tiene mayor cantidad genómico información genómica con cantidad de proteínas. Y en el 30S varía, ¿no? Son menores. Y juntos, porque estos actúan de manera junta, desarrollan una mayor estructura que ya esto es el ribosoma con una velocidad de cimentación de 70. ¿Ya? Eso es importante como tal. Luego, otra estructura que es importantísima vendría a ser la membrana, porque la membrana va a ser una clave importante para toda célula, para mantener o contener todos sus componentes, ¿no? Y va a ser la estructura que va a tener contacto con el exterior. Entonces, básicamente va a depender de la membrana.
el paso de sustancias, la eliminación de desechos, es la puerta de entrada o de salida, ¿no? La membrana es clave, muy, muy importante, tanto para una célula eucariota como una célula procariota. En bacterias es similar, tiene una capa lipídica, ¿no? Tiene fosfolípidos o sea, va a ser una capa que tiene fosfolípidos por la parte interna y fosfolípidos por la parte externa, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser sus funciones? Acá tenemos algunas de las cuantas funciones. La primera que les había mencionado es permitir el libre ingreso o salida de sustancias. Y esto depende del comportamiento de la membrana, ¿no? Porque la membrana también podría impedir el ingreso o podría impedir la salida. Adicional a ello, alberga cierto grupo de proteínas, ¿no? Los cuales van a tener cierto tipo de actividad, ¿no? Algunas que son proteínas enzimáticas van a tener una actividad enzimática, entre otros. Y adicionalmente, una información que es clave también para entender el mecanismo de los antibióticos es acerca de la polaridad. Acuérdense que cuando ustedes hablaban, por ejemplo, del tema de despolarización de la membrana, para la contractura de los miocardios, etcétera, ahí ustedes estaban visualizando cómo pasan de una polaridad a otra, ¿no? Justamente ¿por qué? Por la salida y entrada de iones. Entonces, esa movilización o ese flujo permitía que se despolarice o se repolarice la membrana. Entonces, quiere decir que la membrana en realidad tiene un tipo de polarización, ¿no? Positivo hacia afuera y negativo hacia adentro. En el caso de la bacteria estamos conversando. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque uno, la frase típica siempre es, ¿no? Positivo con positivo se repelen, ¿no? Negativo con negativo se repelen. Cuando es al contrario, recién hay una mayor fuerza de unión. Entonces, ahí existen algunos antibióticos que tienen una carga que es positiva. Entonces, al tratar de ingresar a su sitio diana, es repelida justamente por la polarización que tiene la membrana en la parte externa, ¿no? Esas son algunas de de las funciones esenciales de la membrana bacteriana como tal, ¿ya? Otra estructura que es importantísima vendría a ser la pared celular. Y esta pared es básicamente lo que va a evitar que la célula se rompa, ¿no? O sea, evita la hélice celular. ¿Esto por qué? Porque en el medio externo, usualmente los componentes llevan a otro tipo de osmolaridad. Entonces, al exponerse básicamente la bacteria, lo que está haciendo es llevarse en un medio en el cual va a estallar. Entonces, la pared impide eso. Es como un escudo de fuerza que va a impedir que la bacteria reviente, ¿no? Adicional a ello, tiene ciertos componentes que son muy importantes. O sea, la pared celular es clave, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que acordar es cómo nosotros enfocábamos nuestro pensar cuando hablábamos de bacterias, ¿no? ¿Cuál era la orientación? Siempre que uno mencionaba sobre las bacterias y yo les hacía preguntas el año pasado, un montón de preguntas era, ¿cómo empezamos a mencionar el tema de bacterias? Y ahí se acordarán, ¿no? En las tablas esas que les estaba mostrando, es que un grupo va a ser los cocos, ¿no? Sobre todo los cocos gram positivos, que vendrían a ser los más representativos, pero existen también bacilos gram positivos. Y por otro lado vendrían a ser los gram negativos, que también lo tenemos entre bacilos gram negativos y cocos gram negativos, ¿no? Entonces, ese vendría a ser los mayores grupos, ¿no? En el caso de los gram positivos, lo más resaltante vendrían a ser los cocos, y en el caso de los gram negativos vendrían a ser los bacilos como los más representativos. Pero adicional a ello, es importante tener en cuenta que existen otros tipos de bacterias con otro tipo de morfología, como las espiroquetas, ¿ya? Y esto tiene peculiar importancia, ¿no? Porque la forma de actuar de los fármacos, en este caso los antibióticos, va a variar entre grupo de bacterias y grupos de bacterias. O sea, porque no va a ser lo mismo tratar un coco gram positivo que un bacilo negativo. Lamentablemente no va a ser lo mismo.
Entonces, ¿cómo las diferenciamos a las bacterias, no? Porque cada otra vez estamos tocando el tema de gram positivos, gram negativos. ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Básicamente, el grupo grande de bacterias se va a clasificar en estos dos, debido al tipo de tinción que absorbe su pared. En el caso de los gram positivos, la coloración violácea, ¿no? Vendría a ser el primer componente de la tinción de gram, ¿no? El que vendría a ser el cristal violeta. Sin embargo, en los gram negativos, debido a que la capa de peptidoglicano es más delgada, no permite fijar completamente bien el cristal violeta. Entonces, lo que sí permite adherirse vendría a ser la safranina. Entonces, por ese motivo, en torno a los gram positivos, la coloración azulada va a ser justamente por la, esta tinción del cristal violeta. Y en el caso de los gram negativos, esta coloración que va a tener va a ser por la safranina. Ahora, el gran problema es que no todas las bacterias tienen esa estructura en su pared celular, ¿no? Ahorita estamos hablando de la gran mayoría de bacterias, pero existen un grupo de bacterias que no se van a teñir con el gram. Justamente ¿por qué? Por su pared, que es diferente, o por la ausencia de pared como tal. Entonces ahí cambia la situación, ¿no? Como cambia la situación, entonces hay que revisarlo. Vamos a ir revisándolo poco a poco como para que se pueda entender. Entonces, ¿cómo clasificamos a las bacterias? Gram positivas, gram negativas y aquellas bacterias que no se tiñen con gram. Ejemplo de ello tenemos a la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que no se tiñe con gram. Tenemos también al Treponema pallidum o cualquier otro tipo de treponemas. Esto debido a la composición de su pared bacteriana. Entonces, ¿a qué se debe justo ello? ¿No? Porque acuérdense, y tenemos que hacerlo de memoria, ¿no? Gram positivo tiene una capa lipídica interna, seguido de una gruesa capa de peptidoglicano. En cambio, los gram negativos tienen una capa lipídica interna, una capa lipídica externa y una delgada capa de peptidoglicano entre la membrana interna y la membrana externa, ¿no? Esa vendría a ser la gran diferencia entre los bacterias gram positivos y los gram negativos, que básicamente es debido al grosor del peptidoglicano. Si nosotros tramos la tensión de Gram, es justamente el cristal violeta lo que se va a adherir al peptidoglicano. Entonces, cuando se adhiere al peptidoglicano, uno lo puede ver de manera azulada, como lo es típicamente cualquier tipo de bacteria gram positiva. ¿Ya? Eso por la absorción del cristal violeta. En el caso de los gram negativos sucede lo mismo. Uno libera la tinción y la tinción difunde y se pega a lo que vendría a ser el peptidoglicano. Eh, entonces, básicamente, ¿no? Básicamente en esta situación, en las bacterias gram negativas, cuando tienen una capa delgadita de peptidoglicano, el cristal violeta se adhiere, pero se adhiere muy poco, porque no hay gran cantidad de peptidoglicano. Entonces, cuando llega el siguiente paso, que vendría a ser el Lugol, por más que le coloque bastante cantidad de Lugol, esta tinción de cristal violeta sigue sin adherirse de manera adecuada. Entonces se elimina cuando le echas el tercer paso, que vendría a ser el alcohol. Ya en el cuarto paso, ya ahí está la safranina. Entonces la safranina va a darle la coloración rosada, ¿no? Típica rosada. Otras cosas que uno debe tener en cuenta son las estructuras que van a ir juntos con la pared bacteriana como tal. En el caso de los gram positivos, existen unas estructuras que van saliendo, que algunas están unidas hacia la membrana y otros desde el peptidoglicano comienzan a abortar. El que está adherido desde la membrana se le denomina como ácido lipoteicoico y el que se encuentra adherido desde el peptidoglicano hacia afuera es el ácido teicoico, ¿ya? Esto es importantísimo, importante, importante.
El siguiente escenario vendría a ser en relación a los gram negativos. Y en relación a los gram negativos, acá tenemos varias cosas que dicen. Si uno se da cuenta acá en los gram positivos, o sea, tiene el ácido teicoico lipoteroico y hay una lipoproteína afuera, ¿no? No hay mayor situación. En cambio, en el gram negativo, ¿qué tenemos? Tenemos el lipopolisacárido, tenemos una lipoproteína y tenemos, por ejemplo, porinas o bombas de flujo, que son otras estructuras similares, ¿ya? Acá, una de las cosas que quiero mencionar, esto lo vamos a ver cuando hablamos de mecanismo de resistencia, pero una porina es básicamente, como su nombre lo indica, como un poro, ¿no? Acá está la membrana como tal y acá está el poro. Entonces, va a permitir el ingreso o la salida de alimentos o sustancias. ¿Ya? Para la bacteria esto es esencial, porque de esa forma todo componente de desecho lo logra eliminar. ¿Ya? Eso es algo que nosotros no podemos controlar, claramente, eso es algo a nivel celular. Y por otro lado, existe una estructura grande que vendría a ser una bomba de flujo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Como su nombre lo indica, lo que va a permitir es el eflujo, o sea, va a tratar de eliminarlo hacia el exterior. Solo que esta bomba, como toda bomba, lo que hace es consumir energía. Entonces, para esta movilización o la externalización, esta bomba lo que va a hacer es consumir la energía de la bacteria como tal. En cambio, la purina no requiere consumo de energía, porque es como un barril, ya está ahí, ya está hecho el hueco. Lo único que tiene que suceder es permitir el ingreso. Pero si la purina se altera, se cierra o se abre, va o impedir el ingreso o va a permitir la fuga de sustancias. ¿Ya? Estas cosas también son importantes recordar. Sí, sorry que, uy, sorry que les haga todo este recordar, pero es importantísimo, es muy importante. Entonces, algo que yo les estaba mencionando en cada momento es un término que vendría a ser ese un buen momento, ¿no? El peptidolicano, cuál es la diferencia entre un gran positivo y un gran negativo en relación al peptidolicano, qué estructuras nacen o se adhieren a través de un peptidolicano, ¿no? Entonces, el peptidolicano, como se les había comentado, vendría a ser una capa gruesa. Sin embargo, difiere entre bacteria y bacteria, como lo vimos hace rato. En el caso de los gram positivos, la cantidad es mucho mayor. Hay muchas capas presentes. En cambio, en un gram negativo, la cantidad de capas es mucho menor. En el caso de gram positivo, se dice que tan gruesa es la capa de peptidoglicano que casi ocupa todo el volumen de la pared celular, ¿no? Porque la pared celular tiene otros componentes, pero casi ocupa todo el volumen. En cambio, en las gram negativas, el peptidoglicano es pequeñísimo, entonces el volumen que ocupa es menor. Y muy bien, entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, lo que vamos a ver es una estructura que básicamente está unido a otra estructura, pero también hay una unión por este lado. Entonces tiene varios puntos de unión que van a servir como que de anclaje. Y así se visualiza, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la estructura que está unida a otra, pero su par está unido a otro de acá, ¿no? Tenemos como que varias unidades. A esto es una subunidad justamente del peptidolicano, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y está unido a otra subunidad igual. Entonces, cuando uno habla de peptidoglicano, está hablando de una cadena de glicanos, como estas de acá, unidas a una cadena tetrapeptídica, que son estas de acá, o sea que son proteínas, péptidos, y que está unido adicional
a otra subunidad por medio de un enlace cruzado, una conexión indirecta o directa, ¿no? Entonces, así es como uno lo tiene que visualizar. Entonces, cuando uno habla acerca de esta subunidad, básicamente lo que debemos recordar es que va a estar compuesto por varias cosas. En primer lugar, vendría a ser la N-acetilglucosamida, unido fuertemente al N-acetilmurámico, y que después de eso está unido a un grupo de estructuras o de componentes de tipo proteínas, que vendría a ser la L-alanina, D-glucosa, este, L-lisina, entre otros, ¿ya? O sea, tienes varios péptidos que están unidos, varios aminoácidos que están unidos y que están unidos a esta cadena como tal. Entonces, ahí nuevamente, esto en realidad tiene importancia, tiene importancia, en realidad es de esencial importancia, pero debemos recordar algo, ¿no? Es cómo una bacteria hace para sobrevivir. Ahí lo que uno tiene que acordarse es que la función básica de una bacteria es su supervivencia, ¿no? La bacteria quiere sobrevivir a como dé lugar y tiene que encontrar los medios adecuados para que ello suceda. Pero antes de ello tenemos que tener en cuenta que una bacteria madre, a través de la formación de tabiques y su posterior ruptura, es que va a dar a luz a unas segundas bacterias hijas que deben tener la misma característica de la madre. Me refiero a tamaño o volumen, ¿no? Porque ese es el estándar normal para las bacterias, ¿no? Y ahí entramos en dificultades. ¿Por qué? Porque para que sea el mismo volumen, quiere decir que la bacteria madre lo que ha tenido que hacer es dilatarse, hincharse más. Una vez hinchada, recién ahí puede formarse un tabique para romper y que queden las dos hijas iguales a la madre, del mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que acordarnos un tema que es importantísimo, que vendría a ser la división celular bacteriana. Y acá vamos a encontrar 5 pasos. El primer paso vendría a ser la replicación del cromosoma. Acá tenemos el cromosoma, sí que se está replicando. Después tenemos la elongación de la célula, o sea que se estira hacia los extremos, ¿no? Se estira hacia un otro lado. De ahí tenemos que el cromosoma que se había duplicado, ¿no? Lo que está haciendo es dirigirse hacia un lado, o se dirige hacia la derecha o se dirige hacia la izquierda. De ahí se estructura el plan piloto, ¿no? Que vendría a ser perdón. Mm, a ver, ¿cómo me dejo entender? La bacteria, ¿no? Cuando es una bacteria madre, lo que va a hacer es dividirse en dos células hijas, ¿no? Hasta ahí está claro. Pero para que las dos células hijas sean iguales a la madre, lo que va a hacer es, uno, extender su estructura para poder dividirse y donarle la misma cantidad de material igual a la madre, porque si no, el material genómico va a terminar siendo básicamente la mitad para las hijas, y eso no es productivo para una célula hija, ¿no? Entonces, la bacteria crece, se estira y el material genómico se reparte de manera homogénea para ambas células hijas. Y recién ahí va a tener unas células hijas idénticas a la célula madre. ¿Ya? Pero para que esto suceda, tiene que haber pasos esenciales. Y esos pasos son los que les he comentado hace un momento. ¿Ya? Y recién cuando se cumplen estos pasos, terminando con la formación del septo, es que se va a dar a luz a las dos células hijas. Entonces, para que esto suceda, ¿sí? Para que esto suceda, una de las cosas importantísimas que tiene que suceder es que esta membrana que nosotros vemos acá, con esta pared que nosotros vemos acá, tiene que crecer, ¿no? Porque si no crece, las células hijas terminarían siendo de un tamaño más pequeño, ¿no? Y al ser de un tamaño más pequeño, esto no corresponde. ¿Por qué? Porque la célula madre, eh, o sea, cada vez
las células hijas serían mucho más pequeñas hasta que se termine rompiendo, ¿no? De una célula madre saldría unas dos células chiquititas. Después de eso vendrían a salir otras chiquititas y más, cada vez más chiquititas y cada vez más chiquititas. Entonces, para que eso no suceda, lo principal es que la pared crezca también, ¿no? Por eso existe este tema de elongación que les estaba mencionando hace un segundo, ¿no? Tiene que estirarse. Y para estirarse eso significa que la pared crezca. Ahí interviene un tema muy importante, que vendría a ser la síntesis del peptidoglicano. Y cuando hablamos de síntesis de peptidoglicano es que básicamente existen varios pasos. El primer paso, que vendría a ser la síntesis de UDP N-acetilglucosamida. El segundo paso, que vendría a ser la síntesis de UDP N-acetilmurámico. Después, adición de péptidos, o sea, estamos hablando ya de adición de aminoácidos, el transporte hacia el exterior, la transglicosilación y la transpeptidación. Estos son los pasos para que se pueda desarrollar un nuevo peptidoglicano como tal. Empezamos hablando con el primer paso, que vendría a ser la síntesis de N-acetilglucosa. Y acá está lo que sucede. Para empezar, todo viene de qué? De la fructosa 6-fosfato, ¿no? Ustedes deben acordarse, cuando uno hablaba en la célula del humano, lo que mencionaba principalmente era glucosa 6-fosfato. Y en el caso de una bacteria, el componente esencial vendría a ser la fructosa 6-fosfato. Y atraviesa distintos pasos, ¿no? Intercambios, modificaciones, para que al final, después de toda esta cadena de sucesos, termine dando el precursor del peptidoglicano, que vendría a ser el UDP N-acetilglucosamida. A partir de acá es que comienza toda la carrera para la síntesis de peptidoglicanos, ya que son varios pasos esenciales. Entonces acá tenemos el N-acetilglucosamida, que derivaba ¿de quién? De la fructosa 6-fosfato, unido a un UDP. Y a través de una primera enzima, que vendría a ser el MUR-A, agarra y lo transforma en N-acetil enol piruvato. N-acetilglucosamida enol piruvato. Después atraviesa por otra enzima que vendría a ser el MUR-B, y esto va a permitir que se transforme en un siguiente componente que vendría a ser el N-acetilmurámico UDP. ¿No? Estamos viendo, ¿no? Empezamos con la fructosa 6-fosfato, atraviesa varios pasos, llega a ser el N-acetilglucosamida asociado a un UDP, y la primera enzima que interviene con la síntesis del peptidoglicano vendría a ser el MUR-A. Después atraviesa otros pasos hasta llegar el N-acetilmurámico, ¿ya? Esto es importantísimo. Acuérdense de estas enzimas, ¿ya? Lo bueno es que, como lo ven, es MURA y la siguiente enzima es MURB. Y después las otras enzimas son MURC, MURD, MURE y así sucesivamente. El tercer paso vendría a ser la adición de péptidos, ¿no? Acuérdense que hace un segundo lo que habíamos creado es N-acetilmurámico asociado a un UDP. Entonces, el siguiente paso era agregarle aminoácidos y se agrega gracias justamente a estas enzimas, ¿no? Con el MUR-C, el MUR-D, el MUR-E. Entonces, ahí se va agregando. En el caso de los gram positivos, el MUR-E termina uniendo a un L-lisina, ¿no? Este sería el tercer aminoácido asociado al N-acetilmurámico. Y en el caso de gram negativo, cambia un poquito, ¿no? Porque este tercer aminoácido ya cambia y une lo que vendría a ser el ácido diaminopimélico. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia entre un gram positivo y un gram negativo. A partir de acá ya vienen otros dos componentes finales, ¿ya? Y estos dos componentes finales vienen ¿de qué? De la alanina, que en un primer momento era L-alanina, y gracias a la enzima alanino racemasa cambia a D-alanina. Entonces, este D-alanina se une gracias al MUR-F. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso de los gram positivos, los aminoácidos finales vendrían a ser D-alanina, D-alanina. Lo mismo sucede en el caso de los gram negativos.
los aminoácidos finales son D-alanina con D-alanina. Esto es esencial también saber. Sin embargo, existen algunas bacterias que cambian la composición de ellas, ¿no? Y terminan, o sus uniones terminales terminan siendo de alanina de serina o de alanina de lactato, ¿no? Esto en dónde lo podemos ver, usualmente lo vemos más en lo que vendrían a ser los enterococos, ¿ya? Pero los dejo como un detalle. Luego vamos a discutir un poco más a profundidad. Entonces, una vez formado este componente, ¿no? Tendríamos entonces el N-acetilmurámico asociado a los péptidos, ¿no? Tenemos 5 péptidos que se han agregado al N-acetilmurámico. Todo esto ha sucedido en el citoplasma de la bacteria, en la parte más interna. Entonces, lo que sucede es que este componente se va migrando un poquito hasta la parte externa. Eh, Se une a una estructura proteica que vendría a ser el bactoprenol. Este bactoprenol se une a esta subunidad y la unión del bactoprenol con esta unidad se le denomina el lípido o también denominado N-acetilmurámico pentapéptido pirofosforil undecaprenol, ¿ya? Entonces, esta estructura se le va a llamar como lípido 1. Ya acuérdense, dense cuenta, ¿no? Esta estructura ya está adherida a la parte interna o a la cara interna de la bicapa lipídica. La primera función va a ser que le permita unirse a un N-acetilglucosamida. Entonces, el N-acetilmurámico que tenía 5 péptidos se une a través de un enlace covalente al N-acetilglucosamida y todo esto está unido al bactoprenol. A este compuesto, ¿sí? Se le denomina como lípido 2 o N-acetilglucosamida, beta 1,4, N-acetilmurámico, pentapéptido, pirofosforil, undecaprenol, ¿ya? Entonces, el lípido 2, gracias a la actividad del bactoprenol, lo que va a suceder es que se externaliza. El bactoprenol ayuda para que se externalice. Y una vez externalizado, ya está en el exterior. Acá ya estamos comenzando a ver la primera luz de la capa de peptidoglicana. Entonces, aquí ya estamos en la parte externa. Acá tenemos el N-acetilmurámico asociado a los 5 aminoácidos y unido al N-acetilglucosamida. Acá tenemos otro, ¿no? Lo mismo. Acá el bactoprenol, pum, los botó para afuera. Acá también lo botó hacia afuera. Y tenemos dos estructuras. Y lo que sucede es que acá interviene otra enzima que se le denomina proteína de unión a las penicilinas. Y entonces, o también llamada PEP. ¿Qué es lo que hace esta? Esto lo que va a hacer es crear una unión entre el N-acetilglucosamida de una unidad y lo junta con el N-acetilmurámico a través de un enlace beta 1,4 de N-acetilmurámico. ¿Ya? Esta es la función de la PEP. A esto se le denomina transglicosilación. ¿Por qué? Se genera una unión entre dos compuestos glicosilados, ¿no? El N-acetilglucosamida y el N-acetilmurámico. Pero ahí no queda la cosa. La otra situación es que, si ustedes se acuerdan, tenemos una línea, ¿no? Pero tenemos que también hacerlo crecer hacia arriba. Entonces, viene otro compuesto de N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, unidos a los aminoácidos, y acá lo que va a generar la PBP es que se genere una unión entre estos compuestos de aminoácidos. Genera un entrecruzamiento que podría ser indirecto a través de otros aminoácidos o directo a través de un enlace covalente. ¿Ya? A esto se le denomina transpeptidación. Entonces, a resumidas cuentas, las PEP permiten la unión de transglicosilación a través del N-acetilglucosamida y el N-acetilmurámico o transpeptidación a través de la unión de dos aminoácidos de esta cadena peptídica que tienen estas subunidades. Lo mismo sucede en el caso de los gram negativos. Agarra y genera una unión, que en este caso es una unión directa por un enlace covalente. Entonces, este es el resumen, ¿no? Por acá teníamos que
la fructosa 6-fosfato, que tuvo varios cambios morfológicos por varias enzimas, dando a luz al primer paso, que vendría a ser la formación de N-acetil glucosamida. Posteriormente es modificado hasta generar el N-acetilmurámico, y este N-acetilmurámico se une a varios aminoácidos. Y cuando está migrando, se une a la a la cara interna de la membrana a través del bactoprenol. Una vez unido, lo que genera el bactoprenol es que se una ¿a quién? Al N-acetilglucosamida. Entonces tenemos N-acetilmurámico con el pentapéptido que se une al N-acetilglucosamida. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¡Pum! Lo externaliza. Y una vez externalizado, es que comienza a unirlo, ¿no? Gracias a la actividad de las PP. Esta PP agarra y ya genera un enlace covalente beta 1,4 entre ellos dos, pero también genera un enlace transpeptídico, ¿no? Que une los aminoácidos y así genera la primera capa de lo que vendría a ser el peptidoglicano. Entonces, esta actividad sucede a 1000 por hora, ¿no? Está creando y creando y creando, y de esa forma va a generar una gruesa capa en el caso de los gram positivos o una capa delgada en el caso de los gram negativos. ¿Ya? Esto es esencial. Es muy importante que ustedes sepan cada uno de estos pasos que les he mencionado. Entonces, regresando a lo que habíamos mencionado al inicio, para que una bacteria se divida, tiene que haber replicación del contenido y también crecimiento de la bacteria, para que después se rompa y las células hijas sean del mismo tamaño de la célula madre originaria, ¿no? Pero esto sucede gracias a quién? Gracias a la PP. Miren cómo tenemos acá. Tenemos acá una bacteria que tiene unas PP, ¿no? En este caso PP1 y PP2, y lo que genera es que crece. Entonces, al crecer se crea acá un tabique. Una vez creado el tabique, se comienza a elongar y se comienza a romper, y al final da a luz a dos células hijas del mismo tamaño de la madre. Entonces, estas PP existen varias en realidad, y cada una tiene una afinidad de acción, ¿no? Los cuales van a generar crecimiento de la capa de peptidoglicano, otras van a generar la formación de tabique y otras van a generar que se unan, que se rompan también. Entonces, todo esto, ¿por qué? Por el funcionamiento de las PVP como tal. Muy bien. Entonces, ya habiendo hecho toda esta revisión, recién ahí es que podemos comenzar a conversar un poquito acerca de los antibacterianos, ¿no? Y básicamente es como lo que estamos viendo a continuación. Acá tenemos la estructura de una bacteria, ¿no? Una bacteria como tal, en la cual tiene su membrana interna, su gruesa capa de peptidoglicano. Y una de las estructuras que habíamos mencionado vendría a ser que el material genómico. ¿Ya? Y otro vendría a ser los ribosomas. Más allá de eso no tiene, pues. Para que se cree el material genómico, lo que tiene que utilizar son justamente el metabolismo para generación de purinas, ¿no? Entonces hay una cadena enzimática que va a producir al final purinas para que se genere el material genómico. Esto es básicamente la estructura. Entonces, si uno quisiera eliminar a la bacteria, podría eliminarla generando daño a varios niveles. Uno de los daños que podría hacer es, por ejemplo, alterando la membrana. El otro sería alterando la capa de peptidoglicano, porque si yo rompo la capa de peptidoglicano, básicamente la bacteria no tolera y se lisa, ¿no? Pero este mecanismo, imagínense, ¿no? Yo rompo la capa de peptidoglicano, está en un medio con una osmolaridad diferente a la bacteria, y lo que apenas se rompe es como pinchar un globo, ¿no? Pincha ese globo, y ¡pum! Revienta, de manera casi instantánea, revienta. Es lo mismo que sucede si yo rompo la capa de peptidoglicano. Pero si, imagínense, si yo agarro y rompo acá los ribosomas, en realidad no va a reventar la bacteria. Lo único que estoy haciendo es que impedir que la bacteria genere más proteínas para sobrevivir. Si yo agarro y altero el funcionamiento del material genómico, va a ser lo mismo, ¿no? Porque la bacteria ya está formada. Y si yo altero un poco su genoma,
No va a pasar mucho. Si yo altero a este nivel, también no va a suceder mucho. Entonces, tenemos algunos antibióticos que van a actuar a este nivel, que van a actuar mucho más rápido lisando las bacterias, y es estos niveles que van a actuar un poquito más lento, matando a las bacterias. ¿Ya? Esos términos ustedes lo van a escuchar como que unos antibióticos con actividad bactericida y otros antibióticos con una actividad bacteriostática. ¿Ya? Este término es un término muy de laboratorio. Ya es un término que podría pasar por alto cuando uno lo quiere aplicar clínicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando es bactericida, ¿ya? Bactericida, lo que estás haciendo básicamente es eliminar las cantidades de bacteria, pero de una manera muy rápida. Y cuando es bacteriostático, ya, ahí se acordarán. O lo que estás haciendo es eliminar también la cantidad de bacteria, pero de una manera más lenta, más paulatina, ¿ya? Esa es la diferencia entre un mecanismo, un antibiótico bactericida y un antibiótico bacteristático. Básicamente, el tiempo que demora para eliminar una cantidad de bacterias. El bactericida es rápido y es congruente, ¿no? Porque si yo rompo esto y al romper la capa de peptidoglicano, la bacteria revienta como un globo, eso es muy rápido. En cambio, si yo rompo esto, lo único que estoy haciendo es que claramente se va a morir, ¿no? Se va a morir, por así decirlo, como por hambre, ¿no? Pero este morir por hambre no es rápido, es lento. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, la actividad de los antimicrobianos vamos a dividirlos así, en tres grupos. Uno, que van a tener una actividad sobre la síntesis de la pared celular, otro sobre la síntesis de los ácidos nucleicos y un tercer grupo sobre la síntesis de proteínas. En la literatura se va a organizar de otra forma, ya lo van a ver de otra forma, no nos estresemos. Y estos son los grupos más grandes. Entonces, uno de ellos, el que interviene a través de la síntesis de la pared celular, vendrían a ser los betalactámicos. Y dentro de betalactámicos ahí tenemos un grupo enorme, que estaría las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carrapenémicos. ¿Ya? Esos son los antibióticos de tipo betalactámicos. Y se denominan así, ¿por qué? Porque tienen un anillo de betalactámico. ¿Ya? Entonces, eso es esencial e importantísimo. Y estos intervienen ¿a qué nivel? A nivel de las PVP, ¿no? Si hacemos memoria, hace un rato estábamos hablando de las PVP y habíamos dicho que la PVP es esencial para unir ladrillo con ladrillo de la capa de peptidoglicano, y nosotros la eliminamos, entonces la pared que vamos a formar va a ser débil, se va a caer, se va a romper, ¿no? Eh, eh, el otro grupo vendría a ser aquellos que también actúan sobre la pared celular, pero de una manera diferente, ¿ya? Que eso lo vamos a mencionar luego. Ahí tendríamos a quién, a la vancomicina como el ejemplo más importante, ¿sí? Y la bacitracina, ¿ya? Acuérdense de ello. Después tenemos otros que van a actuar a nivel de la membrana celular. En esta situación estaríamos hablando de las polimixinas, como uno de los antibióticos que tiene actividad sobre la membrana celular. Polimixinas, ahí estamos. Intervienen a través de la síntesis de ácido nucleico, van a ser algunos que actúan sobre las vías para la síntesis de folato, ¿no? Alteran el metabolismo del ácido paraminobenzoico, entonces ya no se va a formar los otros derivados. Acá, ¿quién tenemos? Un antibiótico que es un compuesto, que vendría a ser el trimetoprim sulfametoxazol, ¿ya? Porque es trimetoprim y el otro es sulfametoxazol, que es una sulfonamida. Entonces, los dos actúan a distintos niveles, pero al fin ya actúan ambos sobre la síntesis del folato. Y la síntesis de folato vendría a ser un precursor para generar el ácido nucleico.
Entonces, si nosotros inactivamos esta vía, no se va a poder formular el ácido nucleico como tal. Adicional a ello, existen otros antibióticos que lo que van a hacer es actuar sobre las enzimas que van a permitir o desdoblarse o reestructurarse al material genómico. En este caso, estamos hablando de las quinolonas o fluoroquinolonas, que actúan a nivel de la ADN girasa, ¿ya? Entonces, al actuar a este nivel, va a impedir su reestructuración del material genómico. Después tenemos otro antibiótico que lo que va a hacer es actuar a nivel del ARN polimerasa, o sea que va a impedir la síntesis de ARN, ¿no? Y este vendría a ser la rifampicina, un antibiótico importantísimo que luego vamos a conversar un poco más. Ya, entonces, este grupo de antibióticos lo que va a hacer es, al fin y al cabo, alterar el tema de la síntesis de ácidos nucleicos. Después tenemos un grupo de antibióticos que van a actuar sobre el ribosoma. Estos actúan específicamente sobre alguna de las subunidades, o sobre la subunidad 50S o sobre la subunidad 30S, inactivándolas. Y acá tenemos otro grupo que es un poco grande también. Tenemos a los que actúan sobre las 30S, tenemos a la tetraciclina y los aminoglicósidos. ¿Ya? Y los que actúan sobre 50S tenemos a los macrólidos, a la clindamicina, al inositol, al cloranfenicol y a las streptograminas. Entonces, para efectos prácticos, cuando nosotros hemos estado hablando hace un rato, hemos estado mencionando aquellos antibióticos que tendrían una actividad bactericida, justamente porque al actuar van a generar que la bacteria se rompa y estalle. Entonces revienta y se muere mucho más rápido. Y aquellos bacteriostáticos, en los cuales también actúan, pero actúan eliminándolas de una forma un poco más lenta. ¿Ya? Muy bien, doctores. Esta parte ha sido la parte inicial, introductoria de lo que vamos a hablar en las siguientes fechas. En la siguiente clase, ahí sí, ya me voy a poner a ahondar de fondo en lo que vendría a ser los antibióticos, los grupos de antibióticos y el mecanismo de acción de los antibióticos. Y después de eso vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia contra los antibióticos. Como se dan cuenta, es un camino amplio, o sea, es bastante lo que se tiene que hablar cuando hablamos de antibióticos. ¿Tuvieran alguna duda al momento? ¿Algo, algún comentario, doctores? Doctor, buenas tardes. Una pregunta respecto a la bibliografía que ella nos había comentado. ¿Será que nos puede pasar el librito? Sí, todavía estoy buscando, Giovanni. Apenas lo tenga, que sea el más adecuado, te lo voy a pasar, ¿sí? O bueno, les voy a Ya, pasar a todos, a todos, a todos. gracias.